Hola, mi nombre es Mabela Bairca y soy quien está tras la cuenta de Huerta de Muti. Ahora cuentas con esta nueva plataforma. Cada plataforma tiene su sello y decidí abrir este canal acá en YouTube para poder dejar disponible siempre mis cápsulas, mini talleres y toda la información gratuita que puedes tener para poder tener tu huerto en casa. Esta plataforma tiene el sello que además de comentar para yo poder saber en qué te puedo acompañar, necesito que también te suscribas a este canal para que se mantenga activo y pueda así ir alimentando constantemente de este lindo aprendizaje que es el huerto. Vamos a partir con la cápsula de almácigos. Realizar almácigos es algo fundamental en todos quienes estamos cultivando alimentos en casa. Suena difícil, pero es un proceso simple. Los almácigos son una estrategia por la cual yo puedo despertar una semilla. Si bien puedo llegar y tirar en tierra, las semillas igual van a crecer. Ellas tienen la capacidad y tienen la fortaleza de crecer en suelo directo, pero las almacigueras te permiten una estrategia para cuidar mejor las semillas, para a veces una estrategia cuando quiero avanzar un poco la temporada y llegar con mis cultivos más grandes a tierra. O porque tengo pocas semillas y quiero saber cómo se comportan y quizás estoy recién entrando en este tema y las almacigueras son una opción mucho más fácil que llegar y tirar a suelo directo, pero siempre tienes ambas opciones: realizar almacigueras, en donde es un proceso más controlado, o llevar tus semillas directo a suelo, que también es una tremenda opción. Cuando uno dice voy a definir qué es una semilla, la verdad es que es claro, es un óvulo fecundado que en su interior tiene, ¿no es cierto?, un embrión que va a ir creciendo, que se va a ir desarrollando y que finalmente nos va a dar origen a una nueva planta. Pero la verdad es que la semilla es mucho más que eso. Una semilla es vida y es realmente un proceso hermoso recordar cómo cada pepita es realmente una opción de vida y que puede volver a dar origen a una planta por completo. Solamente hay que darle las condiciones necesarias. Cuando uno habla de condiciones necesarias, entran distintos términos. La germinación es el proceso por el cual se despierta una semilla. Si uno habla un poco más técnico, una germinación es a través del proceso por el cual se despierta el metabolismo de una semilla que estaba dormida y que ahora va a empezar a generar cada uno de los procesos biológicos para dar origen a una nueva planta. Por lo tanto, una germinación es un proceso hermoso y tú lo puedes acompañar a despertar dándole las condiciones necesarias, también eligiendo las semillas que crecen en una época en puntual. Eso es importante también recordar porque cada semilla tiene su época de crecimiento y porque necesita condiciones de temperatura ambientales que son fundamentales. Por lo tanto, siempre es bueno aprender quiénes son del huerto de verano, quiénes son del huerto de invierno, y por eso siempre es importante complementar con profundizar un poco más acerca de este aprendizaje del huerto. En mi página, huertademuti.cl, que es una tienda en donde vas y tomas el taller que te sirve y lo llevas, lo descargas y luego te contactas conmigo para ir acompañándote en tus dudas, te recomiendo realizar el taller Huerto desde cero. Ese taller muestra cada una de las etapas por la cual parte un huerto y te permite entonces después llegar con tus plantines directo a la temporada que también corresponden para que tengas éxito y no sientas que fue un fracaso cuando a veces fue solo un pequeño detalle. Cuando uno revisa un poco más técnico las etapas de germinación, hay diferentes nombres. Acá te lo quiero explicar en simple. La primera etapa, esta que suena muy rara, la indivisión, es algo muy común, que lo has visto de seguro en casa. Cuando dejamos los porotos en remojo y se comienzan a inflamar y crecen y se absorbe todo el agua, ese es el proceso de indivisión. La humedad, el agua, es uno de los primeros gatillantes para que esta semilla despierte. Pasan los primeros días. Por eso es importante, dentro de los 7 primeros días de estar estimulando una germinación, que exista humedad y que exista una temperatura, sin necesariamente medirla, sino que la temperatura que va a tomar la tierra en la cual va a estar esa semilla, van a empezar a activar, que es el segundo punto. Van a activar estos procesos metabólicos y va a empezar a desarrollarse el crecimiento de ese embrión que hasta ese momento estaba dormido.
De ahí en adelante ya viene el crecimiento de la rabícula, vas a poder ver también sus primeros cotiledones y ya vas desarrollando un plantín. Pero necesitamos considerar siempre que para que esta planta siga creciendo, esta semilla, esta potencial planta en crecimiento, necesitamos humedad, temperatura, necesitamos luz del sol y ciertos nutrientes para cuando ya la planta está creciendo. Ahora, hay que poner atención que no siempre vamos a necesitar las mismas condicionantes. En los primeros días, lo más importante es que esa semilla llegue a una zona con humedad existente, debe haber un riego diario en tus almacigueras y tiene que estar en un lugar tibio. Ideal lugar donde llegue sol, un sol suave, no un sol extenuante. El sol de la mañana es ideal, pero si estamos haciendo almácigos en invierno, ese sol tibio nos va a servir en todo el horario, ¿no es cierto?, del día. Una vez que pasamos por esa etapa y vemos que nuestras semillas van creciendo, pasados los 7 a 10 días, quizás todavía no ves ningún brote, no ves hacia arriba qué es lo que está pasando ahí abajo, cómo está gatillándose el despertar de esa semilla. Cuando ya ves el brote, es muy importante que consideres la luz solar, porque esa planta va a necesitar constantemente luz solar para seguir desarrollándose, para empezar a iniciar de manera incipiente sus primeros procesos de fotosíntesis. Y por eso es importante que esas almacigueras reciban la misma cantidad de sol día a día y que además sea un sol constante en la misma dirección, ojalá que les llegue hacia arriba. Pasa mucho en algunos almácigos que el sol llega por el costado. Esa planta tiende a crecer mucho, tiende a irse y finalmente se empieza a hacer un crecimiento forzado del tallo, desmereciendo el crecimiento de las pequeñas raíces, que es en lo que queremos que crezca con mayor fuerza. Por lo tanto, se empieza a elongar, a alveolar, que se llama en este término, y esa planta fácilmente va a morir. Esa pequeña germinación no va a llegar a transformarse en un plantín. Cuando ya tienes las condicionantes, ya le diste humedad, esa semilla ya recibió temperatura, ya viste el primer brote, está recibiendo luz solar como corresponde todos los días idealmente, está en un lugar relativamente tibio. Si vives en una zona extrema y quieres hacer almácigos, sobre todo de verano, trata de tenerlos dentro de casa, o si tienes un invernadero también es una buena opción. Y luego esa planta va a seguir creciendo y aquí cobra mucho valor que esa tierra sea con una cantidad de nutrientes adecuada para ir alimentando esta planta hasta que llegue a su lugar fijo. Y también es bien importante que esa semilla tenga una tierra liviana. Esas semillas tan pequeñas, esas raíces son tan sensibles aún, que hay que darle una tierra lo más liviana posible para que puedan crecer y desarrollarse con energía esas raíces. Estos temas son los condicionantes, pero también es importante en dónde voy a dejar este proceso. Las almacigueras puedes hacerlo con cuánto material tengas en casa, pero cada almaciguera tiene una característica en particular. Importante es la profundidad. Vemos muy común almacigueras pequeñas, que también sirven, pero que hace un poco más difícil cuando aquella planta es una planta de crecimiento grande o cuando la voy a tener mucho tiempo antes de llevarla a un lugar fijo. Pasa, por ejemplo, con los tomates. Necesitamos almacigueras que tengan idealmente más de 5 centímetros de profundidad. Entre 5 a 8 centímetros ya andamos bien. Puede ser una almaciguera que compres en el mercado, como puede ser la reutilización de potes de yogur, por ejemplo, de potes de mantequilla, de los cilindros de papel higiénico, el conito de confort, como decimos en Chile. Y la verdad es que todos sirven, pero todos tienen ciertas características que uno va conociendo en el proceso. Por ejemplo, los cilindros de papel higiénico son muy buenos, yo siempre los utilizo, pero tienden a humedecerse con mucha facilidad. Para los almácigos de invierno genera rápidamente un exceso de hongos que, si bien son hongos foliares, están por el exterior, en algún momento pueden dañar a la planta. O si yo sé que es una planta que va a crecer rápido, lo realizo ahí sin problema, porque va a pasar un mes y ya ese plantín va a pasar directo en tierra.
¿Qué ventaja tiene el cilindro de papel higiénico? Es que cuando lo metes en tierra lo puedes meter completamente al plantín, incluyendo a ese conito de confort, que como es de cartón, se va a desintegrar, va a integrar carbono a la tierra y va a andar perfecto. Los potes de yogur son una súper buena opción. Es un tamaño bastante adecuado, pero ahí lo que importa es que siempre, siempre te asegures que tenga un buen drenaje, que tenga, como en esta foto que muestro acá, unos orificios importantes, porque lo que no tenemos que hacer es tener un exceso de humedad para nuestros cultivos. Por lo tanto, si eliges potes de yogur, entonces debes hacerle orificios en donde pueda drenar ese exceso de humedad. Un punto y un tip muy, 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 muy desde la práctica es que es muy importante la profundidad en que la semilla llega a esa almaciguera. A veces tenemos todas las condicionantes, las horas de sol, elegimos un buen sustrato, le dimos la humedad, estamos en la época que corresponde y no pasa nada con nuestros cultivos. Eso se puede deber a que la semilla quedó puesta muy al fondo de la almaciguera y entonces va a tratar de desarrollarse, va a despertar, va a empezar a gatillar crecimiento, pero va a gastar mucha energía tratando de llegar a la luz solar y a veces no lo logra. La recomendación más clásica es que uno se guíe por el tamaño de cada semilla. Piensa que hay semillas muy pequeñitas como las de lechugas que son mínimas y hay lechugas más grandes, perdón, semillas más grandes como las habas, que ellas, por ejemplo, uno las va colocando de acuerdo al tamaño. El doble, máximo el triple de cada semilla. Por lo tanto, en una haba va a quedar mucho más abajo que alguna semilla de lechuga. Te enojo ahí, eso es una característica y una acción que a veces la pasamos por alto, pero que influye directamente en cómo se va a comportar el éxito de nuestras almaceneras. Tenemos también que los primeros días entonces es importante el tema del riego, pero que a veces nos pasa que el exceso de humedad nos juega en contra. Estas almacigueras que te muestro acá son de mis tomates rosados, mis semillas que cada año seleccionamos en otoño la semilla en mitad del verano y en otoño para guardar nuevamente y hacer nacer en primavera. Pero lo que pasa acá es que existen diferentes sistemas de riego. Lo más cómodo es que tú vayas con algún regador que sea aspersor, que sea liviano, que no levante la semilla, porque un práctico de repente sistema es colocar agüita debajo de las bandejas, pero acá se nos descontrola cuánta humedad llega a esos almácigos. Por capilaridad van a estar constantemente absorbiendo agüita esas semillas y muchas veces esos plantines, finalmente lo que pasa ahí es que se ahogan, entran hongos y finalmente no logran crecer. Esa técnica también tiene algunos como tips. Si tú las sumerges en humedad un rato, el excedente de agua lo eliminas. No es que quede constantemente recibiendo humedad, porque ahí hay mucho riesgo de que entren hongos. Tienes que tener tus almaceneras húmedas, pero puede ser un riego día por medio, si es que las noches son frías y el agua no se evapora, o un riego diario, pero muy suave. No excederse en ese tema ni en ese punto. Súper importante ahí para que sea exitoso. Y también puedes entonces preguntarte, oye, madre, yo vi tu cápsula, tuve el sustrato adecuado, puse la luz necesaria, todas las condicionantes y no logré que germinaran. También hay que mirar la semilla. A veces son semillas que no son germinativas y eso pasa porque ya sea que donde las compraste hubo algún problema, puede ser que sean semillas muy viejitas. Cada semilla tiene una duración. Las semillas de lechugas pueden durar entre 4 o 5 años y germinar muy bien. Y hay otras, por ejemplo, las de tomates, que entre 2 a 3 años están germinativas. No es que se echen a perder, solamente que empieza a bajar su capacidad germinativa. ¿Cómo es eso? Si tienes 5 semillas de tomate, y ha pasado el tiempo, más de 3 años, quizás en el primer año de colecta tú pones 5 semillas y las 5 entran en tierra y las 5 germinan. Pero puede ser que con el paso de los años, más de 3 años, tú metes estas 5 mismas semillas, pero ya no van a germinar las 5, puede que solo germinen 2, máximo 3.
Entonces, a veces puede ser que también la semilla tenga un tema. O hay otra causa más común que he visto en todo este tiempo de acompañar a miles de huertos creciendo, y es que a veces nosotros hacemos la colecta de las semillas, porque es a lo que aspiramos. Lo que yo aspiro es que cuando tú tengas tu huerto, después hagas la colecta de tus semillas y seas tú mismo que las lleva a tierra. Sin embargo, pasa mucho también que a veces colectamos semillas que no están colectadas de la manera adecuada. Necesitan un cierto tipo de maduración. Pasa mucho con las semillas de los pimentones. Uno ve un pimentón bonito, recién creciendo, lo corta, le saca las pepitas, le saca las semillas y las metes en tierra. Lo más probable es que ahí no crezca nada porque van a ser semillas que aún no han terminado su periodo de crecimiento, de maduración y que logren que realmente sean germinativas. Por eso, en ese caso, uno deja un pimentón crecer lo más posible y luego lo retira. Y eso pasa cada tipo de planta de las cuales puedes obtener semillas. Las zanahorias hay que esperar bastante tiempo y pasa por un proceso hermoso las flores que después van a provocar que uno tenga la posibilidad de ir a colectar sus semillas. De lechugas, de tomates, de todos puedes hacer una colecta ya sea de semillas o algún tipo de propagación. Los ajos generalmente puedes hacerlo de semilla, pero también puedes hacerlo de bulbo. Las semillas realmente son un mundo, pero hay que también profundizar en cada una de las etapas y la colecta de las semillas es una etapa realmente preciosa que la veremos en otra cápsula. Vamos cerrando entonces ya y si yo logré tener ya germinativas, logré los plantines, va a venir otro momento súper especial y es el momento del trasplante. El trasplante es también una cápsula que te voy a dejar pronto disponible porque es otro tema que tiene muchos secretos simples de descubrir, pero que es rico también contártelos y así tienes una experiencia mucho más bonita en tu huerto. Espero que esta cápsula te acompañe, te sirva. Ya sabes que me puedes encontrar en las distintas redes sociales, Instagram, TikTok y acá en YouTube, siempre bajo el nombre de Huerta de Muti, para poder acompañarte y seguir creciendo nuevos huertos por Chile y por muchos países más. Tengo el agrado de estar acompañando a familias desde muy lejos, desde Australia, Noruega, a Argentina, dando un cariño muy especial a todos los amigos argentinos también que se unen siempre a las plataformas y espero que acá en Chile también crezcan muchos huertos más.